En nuestra última charla sobre el 6º capítulo del libro de los Hechos, descubrimos algunos principios eternos con respecto a la Iglesia del Nuevo Testamento. Observamos a la Iglesia luchando contra el sentimiento de injusticia que se había desarrollado en el cuidado de las viudas. En esta observación, descubrimos que no existe tal cosa como la Iglesia perfecta. Aún, las iglesias vibrantes, efectivas y crecientes no se encuentran inmunes a los problemas y a los temas de división. Vimos la manera en que los miembros de la iglesia rezongaban y se quejaban sobre la aparente falta de justicia, mientras que las viudas helenísticas estaban siendo pasadas por alto a favor de las viudas hebreas. En el proceso de estudiar la solución, descubrimos en realidad que no hay lugar para ningún tipo de prejuicio dentro de la iglesia, ya sea que se relacione a un asunto social, de raza, de nivel de educación, de estatus financiero o cualquier otro tema. Nunca es correcto para un santo obrar haciendo acepción de personas. Como lo expresó un autor, él dijo: «El terreno se nivela a los pies de la cruz». ¡Qué gran verdad! Otra lección que aprendimos de la manera en que la Iglesia manejó este tema divisivo y potencialmente explosivo es que el liderazgo en la Iglesia no se basa en las experiencias, sino en el carácter de la persona. Este principio nos introdujo a un hombre, el cual captará nuestra atención durante los próximos estudios. Ocupará el escenario principal en la historia de esta iglesia primitiva y será conocido como el hombre que predicó solamente un sermón, solo una vez. Vamos a ver principios en el estudio de personajes bíblicos. En Hechos capítulo 6 descubrimos el nombre de este hombre, el cual es identificado con otros 6 hombres. El versículo 5 identifica su nombre como Estéfanos, o traducido Esteban. La palabra griega Estéfanos significa corona. Uno de mis diccionarios de griego traducido por un hombre llamado Thayer identifica Estéfanos como esa corona que era de la realeza o del rango exaltado. También puede haber sido una palabra referida a la corona de flores o de hojas o de cualquier otro material, que sea puesta sobre la cabeza de un victorioso atleta mientras que caminaba hacia el asiento bimá para ser encontrado por los jueces de la competencia atlética. Otro diccionario agregó que Estéfanos pudo haber sido algo que era entregado a alguien por un servicio distintivo en la comunidad. Pienso que es irónico que Esteban viviera para su nombre. Él se destacaría a sí mismo como un siervo de la iglesia y además como uno que literalmente usaría la corona de mártir. Sería el primer mártir de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, la lupa de las Escrituras se enfoca sobre este hombre, Esteban. A lo largo del curso de los próximos 68 versículos, él ocupará nuestra atención. Quiero tomar un par de sesiones sobre su corta vida y aún sobre su más corto ministerio. Descubriremos qué clase de hombre era Esteban. Vamos a ver aquí 2 formas de pensar. Mientras empezamos el estudio de un personaje bíblico, quiero dar un par de puntos para que consideres. Podemos llegar a la conclusión mientras estudiamos la vida de Esteban que él era un santo especial, quien tenía el éxito asegurado con Dios, que fue un personaje bastante increíble que tuvo una ayuda adicional de parte del Señor, quizás que tuvo un mejor comienzo. Podemos llegar a la conclusión que Esteban tuvo privilegios especiales de parte del Señor o que ha sido hecho por Dios un poco mejor que todos nosotros. Este tipo de pensamiento puede resultar en una o 2 formas de pensar erróneas. La primera forma de pensar, que sería errónea cuando consideras a un personaje bíblico, es el modo de pensar de la complacencia. En otras palabras, que Esteban es una clase especial de cristiano y que Dios nunca esperaría que nosotros vivamos como él. La forma de pensar de la complacencia realmente no es verdad. La Biblia y todos sus personajes nos han sido dados no para ponernos en un pedestal, sino para imitarlos. Aún el apóstol Pablo exhortó a los creyentes de la iglesia de Corinto con las interesantes palabras que se registran en el capítulo 11, versículo 1 de Primera de Corintios: «Sed imitadores de mí».
Cada vez que estudiamos en la Biblia las vidas de los hombres como José, Abraham, Santiago, Pablo, Esteban y finalmente el Dios hecho hombre, Jesucristo, deberíamos escuchar las palabras provenientes de las páginas de sus biografías: sed imitadores de mí. Al menos deberíamos imitar lo que hay en sus vidas respecto al buen carácter y a la buena reputación. Pero también, la segunda forma de pensar que sería desalentadora en el caminar espiritual de un creyente sería el desánimo. Esteban es una clase tan especial de cristiano que podríamos concluir erróneamente que tenía ventajas y beneficios especiales que nos haría diferentes con su estilo de vida. No olvides que finalmente Esteban estaba imitando a Jesucristo, quien anhela que todos nosotros seamos cada vez más parecidos a Él. La santidad no es el privilegio de unos pocos creyentes selectos, es el privilegio de los creyentes sometidos. No es cuestión de un privilegio especial o de un puesto especial. No es dado a una clase especial de cristiano que tiene este tipo de vida. No es una clase de puesto especial con Dios. La santidad tiene que ver con una sumisión especial al Señor. Tú y yo podemos disfrutar de las consecuencias de la santidad, si, como evidentemente lo hizo Esteban, perseguimos el carácter de la santidad. Vamos a ver ahora, y déjame mostrarte, dos advertencias respecto a los personajes bíblicos. No esperes la perfección, sino el progreso. Primero, toma nota, por favor, cuando imites a personajes bíblicos piadosos, no esperes de ellos o para ti mismo la perfección, sino en cambio, busca el progreso. Uno de mis profesores preferidos solía decir: Dios no está buscando realmente a cristianos perfectos, está buscando a cristianos que estén progresando. En segundo lugar, cuando estudies ejemplos bíblicos, no trates de imitar sus hechos, sino en cambio, imita sus actitudes. No podemos repetir hazañas en culturas, eras y dispensaciones diferentes, pero podemos imitar y emular sus actitudes. No seremos arrestados, como veremos que lo fue Esteban en uno de sus versículos más adelante ante el Sanedrín, para dar testimonio de la deidad de Jesucristo. Probablemente no debamos pararnos ante tantos, y probablemente no seamos sacados fuera de los muros de la ciudad para ser apedreados hasta la muerte. Sin embargo, podemos aprender de él cómo responder cuando seamos puestos en una situación de mucha presión. Podemos imitar su control y su estabilidad emocional. Podemos aprender cómo obrar como lo hizo Jesucristo. Veamos ahora el carácter de Esteban. Con todo esto que dijimos en mente, aparece una pregunta. ¿Qué es lo que podemos imitar y aprender de la vida de un hombre que Dios puso en las Escrituras, no porque él necesitaba llenar unas líneas del libro de los Hechos, sino porque él quiso enseñarnos algo? Veamos qué podemos aprender de este hombre, Esteban. Busquemos en el capítulo 6 de Hechos. Tomaremos nuestro estudio de hoy a partir del versículo 3, en donde aprendemos que Esteban era un hombre que tenía un buen testimonio, dice la palabra. Ahora, el testimonio es lo que las personas dicen acerca de ti. El carácter, por otro lado, es lo que Dios dice acerca de ti. Los dos pueden ser tremendamente diferentes. Me resulta interesante que Esteban tenía un buen testimonio tanto entre aquellos que se encontraban fuera del cuerpo, así como también, obviamente, entre los que estaban dentro del cuerpo de Cristo. Pienso que sería interesante solicitar entrevistas con los empleadores seculares y con los compañeros de trabajo de los potenciales líderes de la iglesia. Podríamos indagar: cuéntenos cómo es esta persona fuera de esta santa agrupación. Cuéntanos cómo es esta persona de lunes a sábado, a fin de poder ayudarnos para determinar si él o ella puede estar involucrado en el liderazgo de la iglesia. Esto era evidentemente parte de los requisitos para los hombres que eran elegidos para el liderazgo dentro de los tiempos de Esteban. De acuerdo con el versículo 6, el apóstol dijo: queremos asegurarnos de escoger hombres de buen testimonio. En otras palabras, escojan hombres con buen nombre.
Salomón escribió en Proverbios capítulo 22, versículo 1, diciendo de esta manera: «De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas». Ellos debían encontrar individuos que fueran conocidos por su pureza y por su integridad dentro de la comunidad. Por lo tanto, ellos buscaron a estos hombres, y vinieron con este hombre entre ellos, llamado Esteban. El pasaje continúa para repetir la misma frase sobre Esteban en 5 oportunidades diferentes. Cuando ves una frase o un grupo de palabras que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento, no es porque Dios está tartamudeando, sino porque Dios quiere impresionarnos con algo. Por lo tanto, toma un lápiz y subraya 5 expresiones sobre Esteban. Leemos que Esteban era, en el versículo 3, lleno del Espíritu Santo, y segundo, lleno de sabiduría. En el versículo 5, varón lleno de fe, y otra vez, lleno del Espíritu Santo. Versículo 8, lleno de gracia y también lleno de poder. Ahora, en cada una de estas referencias, la palabra lleno es la palabra pleres, la cual puede ser traducida como dominado por o controlado por. Esta traducción de lleno denota una idea diferente de aquella a la cual estamos acostumbrados. Permíteme usar una ilustración de un tanque de gas para explicar esto. No somos tanques de gas que necesitamos ser llenados y luego, cuando nos vaciamos, necesitamos ser llenados otra vez con el Espíritu Santo. La palabra significa dominado por o controlado por. Por lo tanto, la Biblia nos dice que Esteban estaba dominado por 5 cosas diferentes. Echemos un vistazo más profundo. Primero, lleno del Espíritu Santo. Los versículos 3 y 5 nos dicen que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Esteban estaba dominado o controlado por el Espíritu Santo. Hemos estudiado el significado de estar dominado por el Espíritu Santo en otros estudios, por lo tanto no lo voy a repetir. Sin embargo, me impactó lo que llevaría a un hombre controlado o dominado por el Espíritu Santo para no ser abrumado ni cautivado por lo que le sucedería durante los últimos meses, de hecho, durante menos de un año. Si piensas sobre ello, solo han sido unos pocos meses antes que el Espíritu Santo hubiera descendido en Pentecostés y que Pedro hubiera entregado su primer sermón a lo que fue la Iglesia del Nuevo Testamento. Evidentemente, Esteban estaba entre aquellos que habían recibido a Cristo como su Salvador personal, que habían aceptado al Señor en sus propias vidas. Poco después, este cuerpo de creyentes con los que él estaba involucrado detonó a más de 20.000 personas. La Biblia nos dice previamente que por lo menos tenían 5.000 hombres alistados en sus listas de membresía. Una explosión se estaba llevando a cabo y luego la Biblia nos informa en el versículo 3 que entre los miles de estos hombres, los apóstoles dijeron que escojan 7. De estos 7 hombres, el primero es este hombre llamado Esteban. El cuerpo confirmó que estaba lleno de sabiduría y del Espíritu y que también tenía un testimonio de integridad dentro de la comunidad y entre los creyentes de la comunidad cristiana. En un momento veremos a Esteban hacer, según el versículo 8, grandes prodigios y señales. A Esteban se le da la exclusiva posición junto con aquel cuerpo apostólico para confirmar el Evangelio como parte de Dios con señales milagrosas. Este fue un hombre al que le ocurrieron todas estas cosas en menos de un año. ¿Puedes imaginarte esto? Llevaría a un hombre dominado por el Espíritu Santo a no abrumarse ni a enamorarse de sí mismo debido a esto. Pero no solo estaba lleno del Espíritu Santo, sino segundo, se nos dice que el versículo 3, allí está que Esteban estaba controlado, dominado por la sabiduría. Ahora, ese es un estudio o varios estudios para realizar aparte. Es el estudio ante la pregunta ¿qué es la sabiduría? Me gusta la manera en la que una persona escribió la respuesta ante esa pregunta. Él dijo, la sabiduría es esa inteligencia que te mantiene lejos de situaciones que requieren sabiduría. Eso sí que es bueno. Me gusta el sabio ejemplo de un caballero anciano quien, junto con su esposa, había acabado de celebrar su 50 aniversario de casados.
Alguien le preguntó al caballero: ¿a qué le atribuye su dicha marital? Él respondió: bueno, cuando mi esposa y yo nos casamos, tuvimos el siguiente acuerdo. Cuando ella se enojaba y se molestaba conmigo, ella me lo diría todo, tan solo para sacárselo de su mente, y lo sacaría todo afuera. Y cuando yo me enojaba y me molestaba con algo referido a ella, solo tomaría una larga caminata. Creo que pueden atribuir nuestro matrimonio feliz al hecho de que la mayoría del tiempo llevé una vida al aire libre. Eso es sabiduría. Ahora, debes comprender que cuando buscas en la Biblia para definir la sabiduría, te das cuenta que la palabra nunca se usa para hacer mención sobre cuánto sabe una persona. La sabiduría siempre se utiliza para referirse a cuán rápido una persona obedece. La sabiduría no es lo que tú conoces o lo que has aprendido, es cómo vives y lo que eso dice acerca de lo que has aprendido. Decir que sabes algo y no lo haces es realmente no saberlo, según lo que dice la Biblia. Una persona sabia es aquella persona que obedece la verdad más allá de la presión externa. Puedes estar viviendo de una manera y todo el mundo a tu alrededor está diciendo: deberías realmente vivir de esta manera. Puedes estar diciendo: esto está bien, y todos los demás pueden estar diciendo: no, eso es incorrecto, esto está bien. Eres una persona sabia cuando eres guiado por el dominio de una sabiduría divina a través del laberinto de presión y de la opinión a fin de arribar a lo que Dios consideraría que sería la verdad. Encontré algo en mi enciclopedia, algo interesante que quizás no hayas sabido acerca de Galileo. Permíteme compartirte este fascinante registro. Durante siglos, la gente creyó que Aristóteles estaba en lo cierto cuando dijo que cuanto más pesado era un objeto, más rápido caería sobre la tierra. Aristóteles fue considerado como el mayor pensador de todos los tiempos y ninguno pensó que podía estar equivocado. Todo lo que se hubiese necesitado sería que una persona valiente tomara dos objetos, uno más pesado que el otro, y que los arrojara desde una gran altura para ver si el objeto más pesado sería el primero en llegar. Sin embargo, ninguno fue más allá hasta aproximadamente 2000 años después de la muerte de Aristóteles. En 1589, Galileo, quien era un profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa, convocó a profesores que eran eruditos a la base de la inclinada torre de Pisa. Fue hasta la cúspide y arrojó al mismo tiempo un peso de 10 libras y otro de 1 libra. Ambos pesos llegaron al mismo tiempo. Sin embargo, el poder de la creencia en la sabiduría convencional era tan fuerte que los profesores negaron lo que habían visto con sus propios ojos. Ellos continuaron diciendo que Aristóteles estaba en lo cierto. El contrato de Galileo con la universidad no fue renovado al año siguiente. Galileo también prefería la teoría copernicana, que sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol, antes que la teoría de Aristóteles, que sostenía que los planetas giraban en torno a una Tierra fija. En 1906 construyó un telescopio de una magnificación 20 veces mayor y fue capaz de descubrir las montañas y los cráteres de la Luna. También observó que la Vía Láctea estaba compuesta de estrellas. Publicó estos descubrimientos en marzo de 1610. Su nueva fama le dio un puesto como matemático dentro de la comitiva de Florencia. Como resultado, tuvo el tiempo y los recursos para las investigaciones y para las escrituras. En 1613, Galileo publicó una obra sobre manchas solares y predijo la victoria para la teoría copernicana sobre la teoría de Aristóteles. Sus problemas comenzaron otra vez. En 1614, un sacerdote denunció desde el púlpito a Galileo. Luego, un cardenal jesuita le dijo a Galileo que no debía seguir sosteniendo ni defendiendo el concepto de que la Tierra se movía. Galileo permanecía en silencio sobre este tema durante 10 años. En 1624, Galileo comenzó un libro sobre las mareas.
también estaba citado a Roma por la Inquisición para estar sujeto a juicio por grave sospecha de herejía. Galileo fue encontrado culpable y fue sentenciado a prisión perpetua, lo cual se reducía a un arresto domiciliario permanente. La sentencia en su contra debía ser leída públicamente en cada universidad y se ordenó que se quemaran todas sus obras. Galileo escribió otro libro titulado Discursos relacionados con las nuevas ciencias, el cual sería publicado más tarde. Sería ese el libro el cual abriría un camino que guiaría a Newton años más tarde a la ley universal de la gravedad. Galileo moriría antes de que ese libro fuera publicado. Murió cerca de Florencia el 8 de enero de 1642, antes de que el mundo descubriese que sus puntos de vista no eran una herejía, sino la verdad. En octubre de 1992, una comisión papal reconoció el error del Vaticano. ¿Puedes imaginarte yendo en contra de la religión establecida en tus días, contra la iglesia predominante de tu país, contra la opinión pública de todos los científicos con los que trabajas? Bueno, comprende que mientras llegas a este pasaje, ese es Esteban, el cual estaba lleno de la sabiduría de la palabra de Dios, que es muy distinto muchas veces que estar lleno de la sabiduría del mundo. Se trata de levantarse contra lo establecido. Esteban se estaba por meter con el judaísmo. Estaba por decir en realidad que el judaísmo debía dejarse a un lado por algo nuevo llamado cristianismo. Y él diría que el cristianismo sigue a una persona, no a un ritual, y el nombre de esa persona es aquel quienes los judíos habían matado, era Jesucristo. Eso es ir en contra de la naturaleza, es ir en contra de la opinión pública corriente y en contra del pensamiento de aquellos días. Y Esteban, quien estaba dominado por la sabiduría, sería capaz de llevar hasta el final su convicción de que Jesús era la verdad. Dentro de este punto que estamos mencionando, en cuanto al carácter de Esteban, hemos visto algunas cosas que dominaban a Esteban, que lo tenían controlado. Dijimos primeramente que estaba lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, decíamos que estaba lleno de sabiduría. Tercero, toma nota por favor, se nos dice en el versículo 5 que Esteban era un hombre lleno de fe. Ahora, escribe al margen de tu texto de la palabra convicción, como se podría haber traducido lleno de fe. También se podría haber traducido como fidelidad. Fidelidad es ser lleno de la convicción sobre la verdad de Jesucristo. Y necesitará, dicho sea de paso, la convicción para vivir la vida de sabiduría, ya que la verdad de la Biblia no es fácil de ser vivida. Necesitarás fidelidad para poder ser capaz de decir al mundo, están equivocados, este libro es lo correcto. ¿Cuáles son algunas de las opiniones públicas que se consideran aceptables hoy en día? La opinión pública de la actualidad es que el aborto es correcto, que un bebé que todavía no ha nacido no es un niño vivo. Es la opinión pública de hoy que divorciarte de tu esposo es aceptable. Sin embargo, en la Biblia hay un mensaje completamente diferente. Se requerirá que tengas convicción para poder ser capaz de ir en contra de ciertas cosas sobre las cuales el mundo opina que está bien, pero que la palabra de Dios nunca toleraría. Pienso que es interesante que en el siglo IV un líder de la iglesia llamado Atanasio fuera exiliado 5 veces a causa de su predicación. En una oportunidad, el emperador romano lo exilió porque encontró la predicación de Atanasio desagradable. Cuando estaba a punto de embarcarse en su viaje por el mar, su congregación fue al muelle para despedirlo y todos estaban llorando. Atanasio giró hacia ellos y dijo, «No lloren por mí, lloren por el emperador, porque él no es más que una nube pasajera». Imagina tener este tipo de valentía. Durante una de sus prisiones, las personas venían a él y decían, «Atanasio, todos están siguiendo al arrianismo». El arrianismo era el punto de vista que sostenía que Jesús no fue completamente Dios. Sería este hombre, Atanasio, en esta juntura de la historia, quien defendería la deidad de Jesucristo. Atanasio
Fue también el primer hombre en defender por escrito la inspiración de los 27 libros que ahora se encuentran en nuestro Nuevo Testamento. Las maneras en las cuales Dios lo utilizó son realmente interesantes. La gente vino a él en otra oportunidad mientras que él estaba en prisión y dijo: «Atanasio, no tiene sentido, abandónalo y vive». Atanasio respondió: «No puedo». Se dijo que uno de sus seguidores le dijo: «Pero Atanasio, el mundo entero está en tu contra». A lo cual él le respondió con las inmortales palabras: «Entonces Atanasio está en contra del mundo entero». Ese tipo de valentía es extraña en nuestros días, ¿no es verdad? Hace un tiempo atrás estaba escuchando en la radio a un adolescente que estaba siendo entrevistado en Enfoque a la Familia. Estaba siendo cuestionado sobre un movimiento que él había iniciado en su escuela y que se estaba extendiendo. Durante la conversación, el doctor James Dobson dijo así: «Eres un adolescente y estás involucrado en un lugar en donde todos estamos de acuerdo, que es un área en donde hay mucha presión por parte de tus compañeros. ¿Cómo manejas la presión de tus compañeros?». Nunca olvidaré la respuesta del adolescente en la radio. Él dijo: «Doctor Dobson, necesita comprender que en mi campus yo soy la presión para mis compañeros». Eso es maravilloso. En tu lugar de trabajo, sé tú la presión para tus compañeros. En tu campus, sé tú la presión para tus compañeros. En la tienda, sé tú la presión para tus compañeros. Recientemente estaba hablando con un caballero de nuestra iglesia quien dijo: «En el trabajo me mudaron a un piso nuevo. Es interesante cómo, a lo largo de unos pocos días, parte del lenguaje está cambiando y se comienza a pedir disculpas. Y cuando llego, algunas de las bromas se detienen en el acto. Supongo que ellos habrán notado que leo mi Nuevo Testamento durante mi receso para el almuerzo. Ellos ahora se están acercando y me están haciendo algunas preguntas. Yo dije: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!». Eso es tener sabiduría, es aprender de la Biblia y es tener la convicción para vivir así en el mundo. Y quizás su tribu se incremente. Esteban estaba lleno de esta convicción y le costaría su propia vida, dicho sea de paso. La convicción no le haría su vida más fácil. Pienso que nuestros problemas se centran en que creemos que si tenemos convicciones, Dios hará que las cosas sean más fáciles, que Dios suavizará las cosas. Puede que ese no sea el caso. Pero no solamente Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, no solamente Esteban estaba lleno de sabiduría, no solamente estaba lleno de fe, sino también lleno de gracia. En cuarto lugar, en el versículo 8, otro ingrediente en la vida de Esteban que encontré inusual fue que él estaba lleno de gracia. La gracia es más una característica de la personalidad de Esteban que una descripción teológica de la gracia de Dios que ha sido puesta por obra en su vida. Él estaba dominado por esta característica de gracia o de gentileza, sabiduría o gracia. La gente diría de Esteban: «Es un hombre con gracia», lo cual me resulta bastante sorprendente. De hecho, F.F. Bruce declara que si la Biblia fuera traducida a nuestro dialecto de hoy, la palabra gracia podría ser fácilmente traducida como encantador. La razón por la cual lo encontré sorprendente es que acabamos de discutir el hecho de que Esteban fue un hombre que tenía gran convicción y una gran fe. Con Esteban era yo contra el mundo. Ese no es el tipo de hombre que esperarías que tuviera mucha diversión en su vida. No esperarías ver a un Atanasio, por ejemplo, dando una palmada a sus rodillas a causa de la risa. ¿No es verdad? Se espera que las personas que están profundamente comprometidas, profundamente convencidas sobre la verdad bíblica, sean diferentes. ¿No te has imaginado teniendo una buena carcajada, o por lo menos no en público? Quizás te imaginas con la sonrisa de la Mona Lisa y diciendo: «Eso es gracioso, pero yo soy espiritual». El pensamiento que mientras más espiritual eres, menos te ríes, es una concepción errónea de nuestros días. Por lo tanto,
Pensé que era interesante el hecho de que este hombre, quien estaba profundamente movido por la convicción de que diría algunas cosas sorprendentes para lo establecido en esos tiempos, sería caracterizado como agradable, alguien que sonríe mucho, gracioso se puede decir. En una ocasión, el doctor John Walworth fue invitado para predicar en nuestra iglesia. El doctor era el canciller del seminario de Dallas cuando yo asistí y estuvo en el liderazgo por más de 60 años. Su visita a nuestra iglesia fue mi primera oportunidad para acercarme a él. Antes de eso, solo lo había visto en una clase en donde él estaba al frente. No te acercas a personas como esas y hablas de cosas como el tiempo, sino que intentas dejarlos solos. Una de las cosas que realmente me sorprendió sobre él cuando vino a nuestra casa fue que se reía muchísimo, que bromeaba realmente mucho. De hecho, algunas veces me sentía pasmado. El doctor Walworth dijo una broma. Dicho sea de paso, me aseguré que yo también me riera. Tuvimos la presentación de un artista cristiano en nuestra iglesia y antes de que él cantara en el concierto, pidió tener un tiempo a solas en mi oficina. Pensé, eso es maravilloso. Él quiere ir ahí para estar un poco solo y orar. Eso es bueno. Yo esperaría eso. Más tarde, entré para buscarlo y descubrí que había empapelado mi oficina. Había papel higiénico por todos lados, alrededor de mi silla, de la lámpara, de las cortinas, de la biblioteca, por todos lados. Y yo pensé que estaba orando. Estuve a punto de cortar sus honorarios por la mitad. Sin embargo, pensé que era una gran lección para aprender. Recuerdo que cuando era un estudiante universitario lavaba los pisos en una tienda de flores durante algunas horas todas las noches para ganar dinero para mi instrucción. Mientras estaba ahí, prendí la radio para buscar algo que pudiese escuchar mientras trabajaba. Resulta que sintonicé a un hombre que estaba predicando de una manera que me fascinó, por lo que cada noche sintonizaba esa radio a la misma hora. Una de las cosas que realmente me sorprendió, como si no hubiese provenido del mismo mundo, fue el hecho que él se reía desde el púlpito. Más tarde aprendería que su nombre era Charles Swindoll. Creo que necesitamos volver a escribir en nuestras mentes esa actitud, que mientras más profundizas con Dios, más lúgubre te ves. Ese no era el caso, por lo menos, con este hombre que deberíamos imitar. Esteban estaba lleno de coraje, lleno del Espíritu Santo, lleno de convicción, lleno de fe, y aún así, a las personas les gustaba estar alrededor de él por la manera en que se reía y hablaba. La quinta característica en el carácter de Esteban era que estaba lleno de poder. En quinto lugar, el versículo 8 nos dice que Esteban estaba lleno de poder. La palabra poder es dynamus, o dinamita. Esteban estaba lleno de dinámica, y como nos dice el versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es interesante que le haya sido dado este especial poder apostólico para confirmar sus mensajes con señales y prodigios. Previo a la consumación de esta palabra, sabemos que la comunidad apostólica era capaz de verificar lo que decían con maravillosas señales y prodigios. Evidentemente, Esteban era capaz de hacer lo mismo. Hasta aquí el carácter de Esteban, pero déjame ver el coraje de Esteban. Como resultado de ese poder, Esteban se convertiría en el nuevo blanco del Sanedrín. Ellos se habían estado enfocando en Pedro y en Juan. Estaban teniendo problemas con la iglesia, pero ahora, este nuevo hombre, ¿cuál era su nombre? Nunca hemos oído sobre él. ¿Quién es? Bueno, su nombre es Esteban. El Sanedrín iría detrás de él. Observa el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Para ese entonces había aproximadamente 480 sinagogas en Jerusalén. Evidentemente, esta sinagoga de los libertos estaba constituida por los hijos de los esclavos judíos que habían sido liberados. Ya que estaba llena de griegos judíos, Esteban, siendo un griego judío, se hizo camino aparentemente hacia esta sinagoga en particular. Ahí,
Él estaba declarando la verdad de Cristo, lo cual comenzó un debate. También había varios hombres provenientes de otras áreas en esa sinagoga. Algunos eran de Cilicia y otros de Asia. Es interesante considerar que uno de los hombres de Cilicia, que eventualmente iniciaría la persecución de la iglesia, es un hombre quien pudo haber debatido con Esteban ese día. Su nombre era Saulo. Pero continuemos con el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora déjame que veamos un poco el juicio de Esteban. Estos hombres habrán pensado, bueno, si no puedes ganar públicamente, trata algo desagradable en lo privado. Desde el versículo 11 al 14 se nos cuenta que esto fue lo que hicieron esos hombres. Entonces, dice la palabra de Dios, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estos hombres están diciendo que hay dos problemas. Primero, están diciendo básicamente que Esteban está enseñando algo que es diferente al judaísmo, a la tradición mosaica. Ese es un problema teológico. Luego ellos arrojan otro problema mucho más explosivo emocionalmente. Ellos dicen, Él va a alterar nuestras costumbres, va a cambiar la manera en que vivimos. A ellos no les gustaban los cambios más que a nosotros. Tuvieron una explosión con este argumento. Pero continuemos con el versículo 15. Dice la palabra, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es la gracia bajo fuego, y esto me impactó. Volvamos a ver la primera parte del versículo 12, que dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron. El verbo griego en este versículo significa venir repentinamente y con violencia. Esteban está en medio de un debate, y con gran sabiduría y compostura, declarando la verdad. Y ellos allí irrumpen a través de las puertas de la sinagoga y lo arrebatan. Antes de que él se dé cuenta, se ve parado ante el Sanedrín. Esto es, sin lugar a dudas, el momento de mayor presión en su vida, el momento de mayor prueba para él. Terminaría con el veredicto final. ¡Culpable! ¡Ejecútenlo! ¿Estaba casado Esteban o era soltero? ¿Tenía hijos? No lo sabemos, pero no se le dio tiempo para decir adiós. Fue quitado violentamente de la sinagoga, juzgado y en cuestión de momentos apedreado hasta la muerte. Indudablemente, él sabía que estaba en problemas, ya que Pedro y Juan habían estado ahí antes que él, y al final tendría una severa paliza, pero su rostro brilló como el rostro de un ángel. Dios hizo algo inusual por él. No podemos repetir su acto, pero es importante comprender lo que está sucediendo. Esteban estaba dominado por el Espíritu Santo y Dios hizo con el rostro de Esteban lo que hizo con el rostro de Moisés. Esteban es acusado por blasfemar a Moisés y él se torna como Moisés. Era otra señal de que él estaba diciendo la verdad de parte de Dios y aún así no lo escucharían. Busca en tu Biblia, por favor, el capítulo 7. Mientras que la turba apedreaba a Esteban, ves a Esteban ejemplificando nuevamente la gracia bajo fuego, ejemplificando la gracia de Cristo. Observa el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Dónde aprendió eso? Del mismo Señor.
Continuemos con el versículo 60 y dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Me pregunto, ¿en dónde aprendió eso? Y termina el versículo diciendo: y habiendo dicho esto, durmió. Se durmió sin tiempo para decir adiós a nadie, sin tiempo para dejar sus asuntos en orden. Uno pensaría, para preparar su corazón. Aún así, descubrimos que en ese momento él estaba preparado. ¿Pero por qué? Porque en su vida estuvo dominado, estuvo controlado, estuvo sometido bajo el Espíritu Santo de Dios. Eso produjo en él lo que nosotros perseguimos: la convicción, la sabiduría, la dinámica y la gracia. Dios quiera que cada uno de nosotros sea de esta misma manera. Cuánta diferencia tenemos con Esteban. Cuántas veces no nos dejamos dominar, controlar por el Espíritu Santo de Dios. Creo que tenemos que pedir perdón por no permitirle al Espíritu de Dios tomar posesión absoluta de nuestra vida. Padre, estamos aquí ante ti, ante tu palabra, conmovidos por la vida de Esteban, y te pedimos que nos perdones, porque tu Espíritu Santo no tiene el control absoluto de nuestra vida. Señor, nos sometemos a tu voluntad, voluntaria y conscientemente, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.